tenemos un programa, esos programas que a mí me gustan, porque hay veces que tú haces un programa como que mucho, pero el de hoy ya me gusta. Ya estaba hablando con el doctor Julio César Valentino, ex congresista del PLD. Y la verdad es que estábamos uno de los mejores estudios, si no el mejor, que se ha hecho sobre la constitución de Juan Bosch, de 1963, 62 para 63, cuando subió Juan Bosch, por supuesto, a la presidencia. Es el trabajo de Julio César Valentino. Ya yo lo había entrevistado sobre esto, pero no tiene desperdicio. Yo me puse a releerlo ahora que tenía de invitado a Julio César, y la verdad es que, permiso, estoy en medio del programa, por favor, un momentito, no me llamen, gracias, no sé quién es. Entonces, voy a conversar con Julio César, pero del presente, algo del pasado, que se parece al presente, estábamos conversando, pero, por supuesto, sobre situaciones presentes, tanto del país como del propio PLD. Pero antes, permítanme decirles, ya ustedes saben que han sucedido cuestiones interesantísimas. Todavía el presidente Trump no acepta, y ya su partido parece ser... Bush sí felicitó ya a Biden, pero Bush nunca ha querido saber de Trump, jamás. Y Trump no quiere saber de Bush, ni yo quiero saber de Bush tampoco. Mira, hazme el favor. Pero ¿qué carajo? Entre ellos se arreglarán. Pero Bush ya dijo que Biden fue el que ganó las elecciones. Pero en el Partido Republicano todavía, y ahora el vocero del Senado, que no sé cómo se llama, dijo que Trump tenía todo el derecho, el presidente tenía todo el derecho a agotar estos procedimientos legales, porque Trump no acepta el triunfo de Biden todavía. Ni China lo ha felicitado, ni Rusia lo ha felicitado, Bolsonaro no lo ha felicitado, no han dicho, no ha felicitado a Biden como nuevo presidente, sino que ellos están esperando que se abren todas las cuestiones legales para entonces, si tienen que reconocerlo, por supuesto, entonces lo van a reconocer. Pero han dicho eso. Hay gente que cree, y voy a terminar con esto porque tengo Julio César ya. Hay gente que cree que Biden va a tener otra política frente a China. Yo no digo que sea, y frente a Rusia, tan agria como la que tuvo o la que ha tenido o la que tiene Trump. Pero Biden dio unas declaraciones en medio de la campaña, acabando con China y con Xi Jinping, y le dijo que Xi Jinping era de la mafia, y eso usted lo puede encontrar en Google. En Google están todas esas declaraciones que se han dado. O sea, ayer mismo decía un analista, creo que era en la televisión española, o en la televisión francesa, o en la española. Veo tanta televisión que a veces se me confunde, que decía que no se esperara un cambio tan radical de Biden con respecto a Xi Jinping y a China, principalmente, porque hay cuestiones de competencias comerciales. Ahora mismo se dice que el saludo que le hizo, si usted lo busca, hay un periódico español que yo les recomiendo que lo busquen. Este periódico español se llama Atalaya, el periódico Atalaya. Xi Jinping felicita a Joe Biden, pero entre comillas la felicitación, con una demostración que la tecnología china 6G, no la 5G de Huawei, la 6G, metió unos satélites, los mandó China, ¿ok? Con eso fue que recibió el triunfo de Biden, Xi Jinping.
diciéndole a Estados Unidos, estoy leyendo ese periódico atalaya.com, y está en otras partes, usted lo puede encontrar, a donde decía que la demostración, Xi Jinping felicita a Joe Biden con una demostración de que la tecnología china 6G de gato y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no las 5, que todo, muchísimo de los líos por las 5, no, las 6, supera a la de Estados Unidos. Míralo ahí. Míralo ahí. Ok, Atalaya se llama, un análisis que yo me quedé con la boca abierta. China coloca en el espacio el primer satélite del mundo que incorpora sistemas de comunicación de sexta generación. ¿Ok? Ok, busquen eso. Cuando las comunicaciones 5G todavía están en sus fases iniciales de implantación en el mundo, China acaba de poner en órbita la primera plataforma espacial con tecnología 6G de muy alta velocidad y un ancho de banda capaz de transmitir grandes volúmenes de datos. Ok, entonces ya usted sabe por dónde va eso. Y en Perú, otro desastre más en Perú. Comenzaron con que este señor Vizcarra, el presidente Vizcarra, que había contratado un artista que le pagara, por ahí fue que empezó el chisme, un chisme, que si le pagaron, que no le pagaron, o lo que sea. El tipo Vizcarra fue uno de los que hizo más campaña contra la corrupción. Se llevó a PPK, a Kuczynski. ¿Se acuerdan de todo eso? Tuvo que salir Kuczynski. Él estaba sustituyendo al otro presidente Kuczynski, acusado de corrupción también. Pues él se llevó de encuentro a Kuczynski. La lucha contra la corrupción y la lucha contra la corrupción. Perfil Vizcarra, que flameó la bandera contra la corrupción, es destituido en medio de acusaciones de sobornos de hace 7 años atrás. Es para afuera que usted te va también. Hay periódicos que han dicho que es un golpe de Estado que le han dado a Vizcarra. Y Vizcarra fue al Congreso y dijo, yo me voy. ¿Eso es lo que quiero? Pues yo me voy. Pero no es verdad. El caso de Perú, yo estaba buscando, mire, desde la fundación, el mandatario peruano Martín Vizcarra, que tuvo a la lucha contra la corrupción como su principal bandera política desde que llegó al poder, fue destituido el lunes por el Congreso dominado por la oposición en medio de acusaciones de sobornos cuando fue gobernador hace 7 años atrás. Ok. Estaba ya finalmente buscando esa historia del Perú con Aya de la Torre en el 24 fundando el APRA, que terminó con el suicidio. El único gobernante del APRA fue Alan García, que terminó suicidándose en el 19, Alan García. Pero había que ver lo que era el APRA, un partido socialdemócrata, y los planteamientos del APRA, lo avanzado que era Perú para convertirse, no sé, en una inestabilidad en todo. Bueno. Y dice Krugman en un artículo, Paul Krugman, premio Nobel, Estados Unidos se está convirtiendo en un estado fallido. Krugman,
no se pierdan ese artículo en el New York Times, Estados Unidos se está convirtiendo en un estado fallido, igual que Haití. Krugman. Ellos odian a Trump, todo. Ese establishment, New York Times, Washington Post, Krugman, odio, como me dijo una persona hoy. Allá no suben y bajan presidente, no, es el establishment que decide. Y si no lo pueden sacar, lo matan. Ok. Y tendremos aquí, entonces, de nuevo, cuando suba Biden, a la embajadora que ¿se acuerdan? Lo más probable es que felicitar a la actual embajadora. Qué dama, qué respetuosa de este país. No tenemos queja de ella. Al lado de lo que va a venir otra vez. Jesús. Ok, tenemos una cosa, pero ya tenemos a Julio César Valentín. Julio César, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos haciendo la conexión. Buenas tardes, Julio César. Ahí está. Hola. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El placer es mío. Bueno, Julio César, yo quiero las últimas declaraciones tuyas que vi en la prensa, fue con respecto a lo que dijo el presidente Luis Abinader. China, ok, pero nada en cuestiones de seguridad, ni en aeropuertos, ni en puertos. Y tú lo comentaste y dijiste, ¿cómo? ¿Qué te pareció eso? ¿Por qué? ¿Qué tú crees? Nosotros deploramos la posición del presidente de la República, primero por un principio rector de las relaciones internacionales y de las políticas públicas relacionadas con la política exterior de los estados, y es la neutralidad de los mismos, además de otros principios, como el principio de reciprocidad. La política exterior de un Estado debe estar orientada por nuevos cánones, por nuevas visiones, pero sobre todo por los objetivos nacionales de desarrollo. Todo lo que pueda generar bienestar al pueblo dominicano, mejorar o seguir el crecimiento económico para distribuir las mismas riquezas que generan cualquier inversión, usted no puede establecer relaciones diplomáticas con un país y de antemano limitar potenciales inversiones que puedan redundar, cuando la experiencia dice que si bien defendemos buenas relaciones con los Estados Unidos, sí, no podemos despreciar que actores del sector privado o del propio Estado, de una economía como China, poderosísima pero también creciente, pues que despreciemos invertir en telecomunicaciones, en transporte, en aeropuertos, en puertos, cuando la historia de las últimas décadas nos dice que los Estados Unidos como país no estimula inversión, o por lo menos los actores productivos, las empresas, las transnacionales de aquel país, no tienen su mirada puesta en República Dominicana. Y no es verdad que el pronunciamiento de un presidente va a mover los intereses de la economía. Eso por una parte, nosotros entendimos que obedecía a un criterio que limita el principio de autonomía, y en algún momento utilicé la palabra sumisión. Sumisión. Sí. Porque la sumisión es indignante, en el sentido de que, si bien hay presión, y Danilo recibió la presión de que quería que se le estableciera algún tipo de restricciones a China, y el presidente, según nos da cuenta en algunos encuentros entre amigos, que él siempre resistió a las personas, funcionarios, parlamentarios, congresistas norteamericanos que le pedían esto. Y él dice, bueno, pero si ustedes en la Guerra Fría establecieron relaciones con China en momentos más difíciles, más confrontacionales, fue porque observaron que en algo beneficiaba
a los intereses de su país. Entonces nosotros le pedimos a ustedes que queremos las mejores relaciones con Estados Unidos, pero si lo tiene Brasil, si lo tiene Argentina, si lo tiene Chile, si lo tiene Alemania, si lo tienen todos los aliados de los Estados Unidos prácticamente, ¿por qué República Dominicana debe privarse no solo de las relaciones que tiene con China, sino también la posibilidad incluso de tener nosotros algún tipo de preeminencia en organismos internacionales, porque es evidente que China incide en muchos votos de África, de Asia y de América, incluyendo el Caribe. En consecuencia, eso lo lamentamos. Por otro lado está el tema de prácticamente reconocer diplomáticamente el Estado Dominicano que Jerusalén es la capital, es decir, debe ser tutelada por Israel. Cuando hay resoluciones, hay instrumentos de derechos internacional público, como la resolución de Naciones Unidas, que procura un tratamiento donde intervengan países con 3 de las principales religiones del mundo que están territorialmente en esa área. Entonces, entrar nosotros en ese capítulo es también acogernos a una sugerencia, a un dictamen que nos coloca en una tensión, en una posible controversia con países árabes que reconocen a Palestina. Más el Estado Dominicano en todo momento ha venido reconociendo el derecho de Palestina como Estado, reconoce la lucha del pueblo palestino por su libre autodeterminación, y más que ello, defendió el Estado Dominicano, y la socialdemocracia en el mundo entero defiende el derecho no solo a ser un Estado observador Palestina, sino que tenga un espacio pleno como integrante de Naciones Unidas. Por esa razón, nosotros cuestionamos el pronunciamiento del presidente Luis Abinader, y más aún cuando estábamos en la proximidad de un torneo electoral que no se sabía qué cambio podía haber en las cartas políticas norteamericanas. Sí. Entonces, ¿tú crees que en ese sentido parece ser que el presidente Trump, es una de las quejas que hay, presionaba a sus aliados grandes y pequeños, porque fue a la OTAN y los insultó a todos? Ustedes no pagan aquí, o pagan muy poco, el que mantiene esto somos nosotros. O sea, entre las debilidades o de las manifestaciones del presidente Trump en política, eran esas imposiciones. Parece ser que el señor Pompeo, cuando vino, porque se ha estado hablando de eso, y aquella llamada telefónica que se dice que le hizo a Danilo, todo esto, ustedes lo entienden así como recomendaciones políticas, para decirlo de alguna forma elegante. Los estados deben primero defender sus intereses, sus objetivos nacionales. El presidente Trump mostró ante el mundo un cierto desprecio por el multilateralismo, y el multilateralismo es la única vía que puede permitir que los países en vía de desarrollo puedan tener voz en los escenarios internacionales. Cuando el presidente sale de espacios importantes para abordar los desafíos del cambio climático, el medio ambiente y los recursos naturales, cuando retira la participación de los Estados Unidos de la OMC, cuando retira cualquier tipo de participación en medio de la pandemia a la Organización Mundial de la Salud, es un indicador de que preferiría mantener una posición hegemónica ya superada en el mundo. Sí. Cada vez más el multilateralismo es lo que se impone en las relaciones entre estados. Sí. Y República Dominicana ha defendido eso independientemente de los partidos, y debe hacerlo como país
pequeño, que no tiene el potencial económico, militar, que presentan otras naciones como Estados Unidos y la propia China. Defendemos nosotros o recomendamos buen trato con nuestro vecino Estados Unidos por razones obvias. Es un gran socio, nuestro principal socio comercial. Claro, si sacamos zonas francas probablemente no sería el principal socio. Pero está también la economía china y está la economía del mundo, que nosotros debemos procurar incorporarlo con niveles de neutralidad. Sí. Esas recomendaciones a nosotros nos parecen que fueron presiones muy duras que se propiciaron contra el expresidente Sánchez Serén de El Salvador, cuando estableció relaciones diplomáticas, contra el presidente en ese momento de Panamá, pero que no sufrió el presidente Oscar Arias cuando atinadamente procuró mayor espacio y visibilidad internacional y estableció de manera inesperada relaciones con China popular. Entendemos nosotros que República Dominicana debe trillar su propio camino, debe escuchar atentamente a los Estados Unidos, pero no es recomendable colocarlo en posiciones de sumisión, porque al sumiso nadie lo respeta. Pero los países que cayeron en esa posición de sumisión, como El Salvador, Nayib Bukele, que a pesar de todo tiene relaciones y está atrayendo inversiones chinas, incluso hay un gran proyecto ferroviario para aquel país, el pequeño país de Centroamérica, pero los países que han cedido tan fácilmente a las pretensiones norteamericanas sin ningún tipo de deliberación y demanda de un trato recíproco, han terminado siendo tratados como vasallos y no como estados. No hay que confrontar a los Estados Unidos. ¿Tú crees que el triunfo de Biden puede colocar entonces, después de aquellas manifestaciones tan... Si se quieren burla... podría con Biden... Sí, pero es que ustedes... Esperamos que sí, doña Consuelo, pero la política exterior norteamericana es impredecible. Eso sí es verdad. Pero claro, ningún... Biden, los demócratas a nosotros nos han presionado con Haití. Ahí están las invasiones. Lo último, los demócratas nos han presionado con Haití. El tema de Donald Trump no es lo relativo a si es republicano o demócrata. No, el tema es que es impredecible. Y para las relaciones internacionales, para los estados definir planes y programas en su política exterior, precisan de actores internacionales verdaderamente previsibles. Y Donald Trump es imprevisible. Porque hoy te dice que el presidente de Corea, lo que tiene es una dinastía de Corea del Norte, Bulgaria, sorprende a su aliado de siempre, Corea del Sur, y se le aterriza ya a un encuentro y terminan en abrazos. Entonces, todo el que se puso a condenar a China, el que condenó a qué sé yo, pero Trump no cuestiona a Arabia Saudita, ni a ninguna de esas monarquías que te violentan, que te asesinan, que te persiguen periodistas, y no está dentro de su repertorio de acciones cuestionar. ¿Y el periodista que asesinaron en Turquía? Bueno, pues no ha habido ningún... Exacto, que fueron Arabia Saudita. No puede ser que nosotros nos demanden cuestionar, por ejemplo, públicamente a Irán, cuando en 6 meses ellos están estableciendo vínculos o diálogos con Irán. O sea, no podemos colocar a nuestros países como cola de la política exterior norteamericana. Los países que permiten que se le dispense un trato marginal en lugar de procurar mecanismos de integración que nos permite elevar la voz juntos, porque recuerde aquella concepción, un puño pega más fuerte que 5 dedos separados. 5 dedos presionan, pero un puño, decía Lenin, derriba. Entonces la unidad de los países latinoamericanos, no orientado por criterios ideológicos, sino orientado por el supremo interés de cualquier gobierno, no importa la orientación ideológica, que debe ser
la protección de sus fronteras, de su seguridad, pero sobre todo la garantía de una economía saneada, estable y que permita una progresiva distribución cada vez más equitativa de los ingresos o las riquezas nacionales, que es al fin y al cabo lo que nos va a impedir que nuestras naciones caigan en estados de ingobernabilidad, de inestabilidad, que al fin y al cabo regresen, revoquen conquistas sociales evidentes que tienen nuestros países en estos días, incluyendo la República Dominicana, como programas de políticas sociales verdaderamente exitosas, reconocidas por organismos internacionales. Yo leí y te estaba explicando esto, yéndome un poco al pasado, con tu libro. Es la primera edición, yo tengo la segunda. La segunda edición que incluso le hizo poner algunos cambios a partir de... Sí, es de la primera edición. De la consigna. Tiene la dedicatoria. Sí. Dice, pero esta parte no cambió. Dice, esta convergencia, estamos hablando de las fuerzas que se unieron para dar el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Esta convergencia de fuerzas que impugnaron las acciones del gobierno y la constitución del gobierno, que impugnaron las acciones del gobierno y la constitución, no le gustaba la constitución del 63, que se debatía, utilizaron como una de las armas más eficaces una permanente guerra mediática desde los medios de comunicación. Eso se le hizo a Juan Bosch. Yo estaba ahí, cuando yo digo yo estaba ahí, yo lo viví, lo vivimos. Tenía la edad para vivirlo. Y tenía la edad para decir vuelta al gobierno de Juan Bosch, vuelta a la Constitución sin elecciones, que fue la consigna de la Revolución de Abril. Esa fue la consigna de todos los sectores a donde yo estaba. Que condenaron el golpe y que propugnaban por la... Pero lo que yo quiero decir, eso le pasó al gobierno de ustedes ahora de Danilo Medina, un vuelco de los medios, se veían medios de comunicación hasta el día de hoy a favor del cambio, en contra del gobierno de Danilo, criticando absolutamente todo. Me parece que se parece un poco a lo que sucedió con el gobierno de Juan Bosch. El gobierno de Danilo perdió la batalla mediática. Sí. Perdimos una batalla de opinión porque todo cuanto se demandaba para enfrentar la pandemia era criticado virulentamente, acusándose de que tenía pretensiones políticas. Sí. Recuerda incluso la forma prácticamente unánime como no solo la oposición política, sino personas con bastante reputación en los medios de comunicación demandaron, cuestionaron y enfrentaron las medidas necesarias para el estado de emergencia. El estado de emergencia le fue rechazado a Danilo con argumentos que un mes y medio después fueron los mismos de Danilo, fueron esgrimidos en condiciones menos riesgosas que la que enfrentaba el presidente Danilo Medina. Y ahora no son, yo destacaba en una ocasión que en Chile, donde la clase política, a pesar de la confrontación ideológica, producto del golpe de Estado del 73, que todavía arrastra esa confrontación fuerte, aún en Chile, en Uruguay, en Portugal, en España, la clase política en el Congreso se pone de acuerdo cuando se trata de los intereses colectivos. ¿Y qué pasó? Fue unánime que se extendiera por 90 días el estado de emergencia en Chile. Bueno, allí no había la proximidad de unas elecciones. Ahora, ¿cómo es posible que los mismos que opinaban que se estaban manipulando datos, que no era cierto que este era un problema, que no era cierto que había un proceso creciente de contagio en República Dominicana, que era la evidencia del mundo, no era necesario un estado de emergencia, y hoy se han aprobado 2 estados de emergencia en favor del presidente Abinader, con
el respaldo del Partido de la Liberación Dominicana, pero esos mismos actores que abrieron una guerra brutal, hoy no critican que el presidente de la República vaya a entregar como un logro enorme una casa de madera, que es lo que promueve la pobreza, en lugar de hacerla de block, que son 20 o 40, 50 mil pesos más cara. Lo que hacía el INVI toda la semana, inaugurar 50, 60, 100 casas de block o la mitad de block, el presidente lo presenta como un acontecimiento, y en lugar de propiciar en un momento difícil un lenguaje de entendimiento con los sectores nacionales, lo que dice, ustedes ven, aquí lo que se está haciendo es invirtiendo el dinero, no el derroche del pasado. ¿Y de qué derroche usted me está hablando? Si Danilo Medina nunca personalmente entregó una bolsa de comida en medio de la tragedia. Danilo Medina nunca fue a entregar una vivienda, y en Santiago fueron miles de viviendas, la propia hizo el expresidente Leonel Fernández, claro. Cuando el presidente Fernández se entregaba un proyecto de apartamento en la que él venía porque eran bastantes, pero eran de bloque, de concreto. Lo mismo el presidente Danilo Medina, fueron centenares de viviendas dignas. Pero sí. Entonces usted está haciendo obras que son incluso muchas de ellas continuidad del pasado y está imputando. El presidente es un unificador, el presidente es un armonizador. El presidente no puede estar lanzándole llamas. Pero Julio César, perdón, pero si dentro de tu propio partido, dentro del propio PLD, lo que se exhibe en el PLD es la división, y lo que se exhibe en el PLD es, yo voy a luchar por mi candidatura, pero no me importa la candidatura de los otros. Hubo senadores, tú que fuiste senador, hubo senadores, me consta, que en su comunidad dijeron, no voy a trabajar por Gonzalo. Y lo soltaron. Para ponerte un caso, ellos perdieron también. Ellos creían que era el único que iba a perder a Gonzalo, pero ellos perdieron la senaduría también. ¿Entiendes? O sea, todos estos fenómenos, yo no estoy diciendo un caso particular, todo eso se daba en el PLD, además de la gran división, el trabajo que se realizó para dividir al PLD. O sea, había que buscar la justificación de salir de aquello, y la justificación apareció: corrupción y división. Y ustedes parece ser que todavía ustedes no lo han entendido. El gran desafío del PLD es mantener la división y cohesionarse cada vez más. Por eso el lema de nuestro Congreso es por el fortalecimiento del partido y la identidad partidaria. Es decir, pensar en esos objetivos estratégicos que le dieron nacimiento al PLD, de un compromiso preferencial con los más humildes, de una posición clara contra el neoliberalismo, que nosotros caímos en la trampa, en una primera fase, caímos en la trampa de comprar esa receta por pragmatismo, que al final terminaron afectando aspectos estratégicos de los intereses de nuestra nación. Y usted, que yo sé que siempre fue una crítica, claro, porque decía, lo que está haciendo, lo que está ocurriendo es un proceso de desmonte de recursos estatales fundamentales y estratégicos, pasándolo a manos del sector privado. Y cuando hay una disputa entre los intereses colectivos, sobre todo los sectores más vulnerables, y el mercado opera por sus intereses egoístas, sus intereses económicos. Entonces el Estado debe participar de una forma protagónica para controlar, para organizar, no para impedir, porque esa es otra receta equivocada, pero un Estado fuerte, lo que le llaman en algunos sectores mayores niveles de estatalidad, que no es autoritarismo, sí, es fundamental para garantizar que los más poderosos no impongan las reglas del juego y que terminen vendiendo la idea. Como hemos terminado, como está la humanidad, el empobrecimiento de la humanidad. La peor consecuencia fue la terrible crisis financiera,
La ¿Del crisis 2008? del 2008. Pero bueno, la pandemia ha sacado a reducir. En que su mayor propósito es el fortalecimiento. Hay un Congreso que está trabajando activamente. Aprovecho para felicitar a la Comisión Coordinadora. Nuestra principal preocupación es robustecer la organización, hacerla más dinámica, más moderna, entender cuáles son las ansiedades y anhelos del pueblo dominicano para procurar interpretarle y tratar de volver a ser un canal fundamental de mediación entre esas expectativas y aspiraciones ciudadanas y el Estado. El PLD sigue siendo una fuerza importante. Ojalá que sigan despreciando e ignorando que el PLDismo descansa en toda una reputación histórica y colectiva, que descansa en obras de gobierno como la del presidente Danilo Medina, que puso el acento con bastante intensidad en los sectores más humildes de la nación. Está como sentimiento ahí y que va a florecer en su momento. Sostengo que el corolario del triunfo del PLD en algún momento será la enarbolación de esa obra del presidente Danilo Medina, que se preocupó por el campo, que se preocupó por las zonas urbanas marginadas, que se preocupó por la educación, por incrementar las políticas sociales, por incrementar el Seguro Nacional de Salud, por lograr por primera vez, no lo dice el PLD, lo dice la CEPAL, que ya en el 2019 en la República Dominicana era un país que había superado la franja de la clase media a los niveles de la pobreza. Y justamente esa clase media que hace demanda de nueva generación, bueno, procuró más servicios de más calidad, servicios públicos de más calidad, procuró transparencia. Probablemente no entendimos algunas de esas exigencias que generaban enojo y que también fueron manipuladas en favor de algo tan atractivo como es el cambio. Sí. Fue comprado como una propuesta. Quienes impugnaron el PLD, sean de nuestros renunciantes, sea de otras agrupaciones con derecho y parte del movimiento social que se manifestó en distintos movimientos sociales, la Marcha Verde, la Marcha Negra del 2 de febrero, con la suspensión de las elecciones, todos esos sectores impugnaron al PLD, pero no necesariamente. Pero hay la impugnación principal, cuando volvemos a lo de Bosch y los medios de comunicación, también al lado de esa campaña que tú describías ahí que se le hizo a Bosch desde los medios de comunicación, que yo estoy totalmente al tanto de eso porque lo viví, estaba la oligarquía, claro. La oligarquía también, como está sucediendo ahora. ¿Usted cree que la oligarquía dominicana no estuvo detrás? Era una división oligárquica, perdón. Para mí, yo le explicaba así, Danilo enfrentó una división oligárquica, también. O sea, no solamente la cuestión, es la oligarquía a través de los medios de comunicación, una parte de la oligarquía, pero eso puede traer como consecuencia finalmente que venga todos estos procesos que están esperando de judicialización de la política con respecto al PLD. Bueno, nosotros también sabemos que ese es un tema pendiente. No hay duda de que sectores económicos encumbrados del país, esa oligarquía, vio una ampliación de sectores que se beneficiaban de licitaciones, de programas, de ventas, de ser proveedores. Que ustedes, el PLD, se convirtió en una empresa también que competía con los intereses de esa oligarquía, que ustedes se hicieron ricos, que ustedes se hicieron empresarios, políticos. Eso fue lo que se vendió, y cuando usted ve la conformación del Congreso, el menos pobre es multimillonario. ¿Y cómo lo hicieron? ¿En una economía que estaba en deterioro o en una economía que estaba funcionando bien? Yo le puedo decir a usted que en República Dominicana hasta el año 2012 solo 3 personas suplían en el Ministerio de Educación,
Y yo conozco, incluyendo familiares de figuras importantes del PRM, familiares del presidente del Senado, que de manera democrática el gobierno del PLD le permitió que sean proveedores. Ojalá que ahora incrementen la condición de proveedores. ¿Por qué? Porque realmente se amplió la base de participación, se ampliaron los niveles de competitividad, de competencia, de que surjan pequeños, medianos, microempresarios que participaran del disfrute del bienestar. Sí. Ahora bien, el tema de la judicialización de la política, nosotros siempre decimos, puede perseguirse, deteriorar, pero siempre quedará la semilla de los logros del PLD, quedará sembrada en terreno fértil y en algún momento va a surgir. Cuando se habla de judicialización de procesos, por supuesta o cierta corrupción, lo primero que digo es que cada servidor público sabe que debe rendir cuenta, sí, que debe estar atento a que en cualquier momento le llamen. Siempre lo he dicho, el que asume una posición pública debe saber que en algún momento lo pueden llamar. Ahora bien, si hay un proceso judicial que implica a un exfuncionario y no implica a un empresario beneficiario de ese acto supuestamente doloso o corrupto, no hay un auténtico proceso judicial. Lo que se busca es deteriorar imagen. Valentín no va a defender a ninguna persona que haya cometido actos de corrupción. No, por eso cuando estuve en un proceso nunca le pedí a un compañero, acompáñeme. Yo llego solo a dar la cara, a rendir cuenta, a informar, porque es una responsabilidad que tengo como servidor público o como ex servidor público. Muchas gracias. Me están haciendo señas. Valentín, tenemos que volver después a hablar sobre... A mí me gusta hablar contigo porque tú sabes que a veces las demandas del momento ponen a la gente solamente a estar viendo el momento, pero hay que hacer estos recuentos. Luego, Milagro, quiero hacer un comentario de la necesidad de que a tiempo el presidente Abinader reoriente su política exterior. Una política exterior que no ponga su mirada hacia los iguales, a nuestros países, a los que tienen condiciones homogéneas con nosotros, como los países de América Latina, pueden entrar en serios riesgos. El gobierno dominicano debe tener buenas relaciones con el Caribe, con Centroamérica, con Sudamérica, pero también con los Estados Unidos, que no nos quede duda. Ahora bien, que un gobierno como el de Luis Arce, después de la interrupción del mandato de Evo Morales, que los medios y sectores económicos lograron interrumpir un proceso y desconocer un conteo real de la zona rural, terminaron provocando la salida de Evo. Poco tiempo después, la historia mostró así, ahora mismo llegó un gobernante que no pasó nada, que no hubo fraude con Evo. Ahora hubo el reconocimiento. ¿Tú sabes con cuánto ganó Luis Arce? Lucho Arce. ¿Cuánto? Con más de un 55%, en condiciones de serios obstáculos institucionales, con árbitros y reglas del juego modificadas y manipuladas a favor de los competidores del partido de Evo Morales. Y aquí mandamos a reconocer el gobierno. Óigame bien, va el presidente de Colombia, va el presidente de Chile, va el presidente, que son de signos políticos diferentes, el presidente de Argentina, van presidentes... El rey de España. El rey de España y República Dominicana, desconociendo la importancia, en lugar de designar a una persona del Poder Ejecutivo con la asignación de un rango de naturaleza diplomática de manera especial para esa investidura, envían a un senador que yo respeto, a un senador serio, un hombre comprometido y que sé que ha defendido, al igual que yo, a sectores progresistas de América Latina. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no puede designar a un actor, a un servidor, a un oficial público del Poder Legislativo ni del Poder Judicial para representarle en un evento
de esa naturaleza. Eso decía yo que era despreciar las relaciones con nuestros iguales, con nuestros países de América Latina y expresar algún tipo de ambigüedad o de temor en el ejercicio de la política exterior. Es cierto. Por lo que llamamos a crear una rectificación. Gracias, Julio César. Por eso que estaba contigo. Señores, muchísimas gracias al exdiputado, ex senador, sí político, sí del PLD, porque es así que hay que hablar, y Julio César Valentín, que ha estado con nosotros, como siempre, interesantísimo. Recuerden que nosotros estamos aquí gracias a Plaza Lama. Ayer fuimos a Plaza Lama, señor, todo lo de Navidad ya está en Plaza Lama. Todo lo de Navidad, aunque sea que usted vaya con una florecita, porque con esta pandemia, ay, yo no tengo ganas, y yo esto, yo lo otro, desanimado. Pongo una florecita, vaya a buscar la Plaza Lama, que hay de todo. Hasta uno se anima. Qué linda esta Plaza Lama. Y además, Óptico Oviedo, recuérdate en Óptico Oviedo que todos los viernes de noviembre son negros. Óptico Oviedo, el Black Friday de todos los viernes de noviembre en Óptico Oviedo. ¿Por qué? Porque te tenemos, mira, a llevar este completo con cristal antirreflejo terminado por solo 1,199 pesitos. Eso es ahora en los Black Friday de noviembre de Óptico Oviedo. Así que arranca para allá, chiche. Y además, el Grupo Rica, marca país. ¿Qué es la otra marca país? Café Santo Domingo, como siempre. Vámonos, Edwin. Gracias.